Antes de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, los jueces federales prácticamente no tomaban en cuenta lo que establecen los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos para dictar sus sentencias. Los jueces pues hacían caso omiso del derecho internacional de los derechos humanos con mucha frecuencia, o si acaso pues la aplicación por parte de los jueces a todos los niveles del derecho internacional de los derechos humanos era, por decirlo de algún modo, esporádica. Pero no todo es culpa de ellos, porque en las escuelas de derecho la materia o es opcional o es parte del curso en la carrera. A ello se suma que los abogados tampoco hacen uso de esos instrumentos legales. Los jueces dicen, bueno, pues yo voy a resolver este caso con base en las argumentaciones que las partes me presentan, y pues si los propios abogados no echan mano de este instrumental tan importante que son los tratados internacionales para la defensa de su propio cliente, pues también los jueces, también los abogados tienen parte de la responsabilidad de la ausencia de utilización de estos instrumentos. Sin embargo, al elevar a rango constitucional los derechos humanos, con esta reforma, todo cambiará. La Constitución hoy comienza hablando de normas constitucionales y normas internacionales de protección de los derechos humanos, con lo que impone una obligación directa a todos los jueces de la nación, sean federales o sean del orden común. Hugo Vega en la Cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. A partir de junio de 2011, lo marca así la Constitución, los tratados internacionales y nuestra Carta Magna tienen la misma jerarquía. Y más aún, ha dicho la Suprema Corte, los jueces federales pueden aplicar de manera directa los tratados internacionales. Hay un control de convencionalidad, así dicen los juristas a este respecto. Y platicaba con Ricardo Sepúlveda y con Rubén Arturo Sánchez Valencia qué tantas contradicciones puede haber. Hablábamos de vivienda, hablábamos de reparación de daños, hablábamos de autoaplicabilidad de los tratados internacionales. Hablemos de un tema que suscita mucha inquietud, el arraigo. ¿Va a haber contradicciones respecto a lo que dice la Constitución? Porque ahora ya la Constitución permite el arraigo dictado por juez. ¿Y lo que dicen los tratados internacionales, Rubén Arturo? A mí me parece que no. Yo te diría que no hay un solo tratado, salvo que mi querido amigo el doctor Sepúlveda me contradiga, y estaré bien contradicho. No hay ningún tratado que prohíba el arraigo. De inicio a mí me parece que no. Todos los derechos fundamentales, y la libertad es un derecho fundamental, todos los derechos fundamentales, Gerardo, tienen límites. Y un límite al derecho fundamental de libertad puede ser el arraigo, con muchos requisitos, con muchas condiciones, que sea de autoridad judicial, fundado, motivado, que haya causa eficiente. Que ya lo contempla la Constitución. Ya lo contempla. Ahora, el único derecho fundamental que no tiene límite es la tortura. Nadie puede medio torturarte por nada, pero todos los demás tienen límites. Eso es algo que me parece que también tenemos que entender. El debido proceso tiene límites. La presunción de inocencia tiene límites. La prisión preventiva es un límite a la presunción de inocencia y es válida, y lo reconoce la propia Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Veo una cara de extrañeza, Ricardo. ¿Es válida la prisión preventiva? Sí. Déjame decir que yo creo que el arraigo sí va a ser sujeto o sometido a una revisión muy profunda conforme a los tratados. Te voy a decir por qué. Porque en realidad sí, tal como está regulado, por el plazo, por la vaguedad con que se establece, no solo a nivel constitucional federal, sino incluso ya en los estados, realmente sí es una figura que atenta contra la presunción de inocencia, porque se otorga sin mayor fundamento, simplemente por la necesidad de tener una cierta garantía de presencia, de control sobre el indiciado, que ni siquiera es indiciado, ¿no? Entonces, eso sí, yo pienso que tal como está regulado en México, estoy de acuerdo, no hay ningún tratado que diga arraigo prohibido. No, ni que siquiera la palabra, ¿no? En inglés le llaman home arrest o alguna cosa así, o sea, pero como tal no está prohibido. Pero sí, como está regulado en México, desde mi punto de vista, atenta contra la presunción de inocencia y las características para que proceda una prisión preventiva o privación de la libertad. La presunción de inocencia ya está en la Constitución, no solamente en los tratados internacionales. No había ya esa contradicción, sin ir todavía los tratados internacionales, en la propia Carta Magna, arraigo, presunción de inocencia. Yo siempre he discutido este tema, porque bueno, con esa visión de la presunción de inocencia que da para un programa completo, claro, pues nadie podría
no podía haber cateos, ni podía haber citatorios, ni podía haber ningún tipo de investigación. O sea, ¿por qué me están investigando si no se ha probado mi culpabilidad? Claro. ¿Cuál es el límite? Hablabas de límites de la presunción de inocencia, Ricardo. Mira, los límites son los que efectivamente, como dice el magistrado, establezca la ley, Claro. ¿no? Con fundamento en la Constitución, pero los que establezca la ley tienen que ser límites precisos, límites bien justificados, y ahí es donde puede haber problemas respecto al arraigo tal como se está manejando en México. No es que la presunción de inocencia sea simplemente un valor absoluto, estoy de acuerdo, no es un valor absoluto, pero tiene que estar limitado excepcionalmente. Si la prisión preventiva se vuelve la regla, si el arraigo se otorga con cualquier circunstancia, entonces, bueno, no, espérame, pero la violación a derechos humanos hay que valorarla no solo en la teoría, sino cómo están funcionando las Y instituciones. déjame dar un salto a otro tema también delicado. ¿Cómo va a influir esta reforma al artículo 1 y esta resolución de la Corte en materia, por ejemplo, de fuero militar? Bien, esta reforma, más bien la Corte lo que hizo fue atender la sentencia, varias sentencias de la Corte Interamericana que cuestionaban un específico artículo del Código de Justicia Militar. La Corte 57. Interamericana de Derechos Humanos no dijo que el fuero militar fuera contrario a la Convención Americana, no dijo, está bien, el fuero militar puede subsistir. Lo que dejó muy claro es que tú no puedes juzgar a un civil o a un militar inclusive, perdón, a un militar, si no le afecta a la disciplina militar la conducta que le estés imputando. De las sentencias más dolorosas de mi existencia, mi existencia como magistrado, como juez, fue un chofer que choca contra una persona que estaba abanderando un carro descompuesto, lo deja paralítico de por vida y lo juzga el fuero militar. Era un chofer militar, cabo militar. Lo juzga el fuero militar y encontramos en la sentencia, en el amparo directo, que no lo tendría que haber juzgado la justicia militar. No veo y por el qué. amparo fue liso y ya, porque no se afectó la disciplina militar, Gerardo. Por eso no veo por qué tendría Así que es. juzgarlo la... ¿Y qué dices tú? Hay que conceder el amparo y la persona ofendida, postrada de por vida en una cama, que ni los esfínteres controlaba, entonces la justicia para él, ¿en dónde quedó? Bueno, pero lo condenó la justicia militar, supongo. Sí, pero nosotros en el colegiado dijimos, te juzgó una autoridad incompetente, el amparo no puede concederse para que te juzgue el competente por nevis in idem. La Corte dijo, si te juzgó quien no debía, pues ya Mala no puede ser suerte. juzgado. Y se fue a la calle. Se fue a la calle. Sí, se fue a la calle. Así tuvo que concederse el amparo. ¿Con doctor. esta reforma tú ves algún conflicto en materia de fuero militar? No, yo veo muy claro que ya el fuero militar tendrá que empezar a darse cuenta de que no todo lo tiene que juzgar él. Claro. Además ha sido un poco cauto y yo veo que los militares son gente muy pensante. Sin duda, sin duda. ¿Y qué hacen de repente? A ver, si yo tengo duda, plantean conflictos de competencia para que un tribunal colegiado decida si ellos deben de juzgar o no. Nos pasan el problema a nosotros, qué bueno. Y si ya decidimos, sí lo tienes que juzgar, ya. ¿Sabes ¿Tú lo que ves pienso? problema Que- en esta materia? Yo pienso que ya se quedó sin materia la iniciativa que mandó el presidente de la República para acotar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Es decir, que el fuero militar, esa era la iniciativa, no iba a funcionar o no iba a regir para 4 delitos que podían ser violaciones a derechos humanos, tortura entre ellos, etcétera. Ya se quedó sin materia, porque ahora todas las violaciones a derechos humanos, si atendemos a lo que dicen los tratados y la jurisprudencia de la Corte, no pueden ser conocidas por la jurisdicción militar. Punto. Vamos a otro tema todavía más difícil, pero vamos a hacerlo después de un breve corte.